Hola, bienvenido a esta clase. En esta clase aprenderás acerca de las anotaciones principales dentro del proyecto de Spring Boot. En el proyecto tenemos estas cuatro anotaciones o estereotipos principales. Tenemos la anotación component, que es una anotación muy genérica, es algo muy general. Si nosotros tenemos una clase o componente o módulo que consideramos que es algo muy abstracto, podemos anotarla con component. Asimismo, en el patrón de diseño modelo vista controlador tenemos la parte del controlador. Acá en Spring Boot también tenemos esas anotaciones. Nuestras clases controller o controladores las podemos agregar con esta anotación. En esta anotación, como bien sabes, es la clase que se encarga de representar la vista o el diseño o todo lo que viene de la interfaz gráfica, ¿sí? Métodos HTTP, respuestas del servidor, etc. Estas clases las podemos anotar con esta anotación. Ahora, también tenemos la anotación service. Esta anotación sirve para toda la lógica de negocio adicional de nuestro sistema. Si nosotros tenemos unas validaciones if o unos switch case o unos for, etcétera, etcétera, todas las validaciones lógicas las debemos anotar con service. Y también tenemos la capa de persistencia de datos o de registro, actualización, obtención de datos, etc. Esas clases o interfaces las podemos anotar con repository. Esta anotación simplemente es la que se va a encargar de toda la persistencia de la capa más abajo de nuestra aplicación. Entonces, en Spring Boot nosotros podemos utilizar estos ejemplos. Tenemos una clase component, en este caso, tenemos nuestro método y hacemos la anotación component. Entonces, simplemente esta clase o este componente lo podemos inyectar como dependencia en otra parte de nuestro sistema. Asimismo, tenemos la anotación controller dentro de una clase controller. Tenemos nuestros métodos, cualquier método, y como bien sabes, es una implementación a nivel de vista. Una cosa muy importante que quiero que tengas presente es que nosotros los controller o los components los podemos anotar de cualquier manera. Es decir, tú puedes anotar un repository dentro de un component, por ejemplo, y Spring Boot no va a verse afectado por esto. Sin embargo, es una mala práctica. ¿Por qué? Porque en un componente se supone que no vamos a hacer nada relacionado con persistencia de datos, ¿sí? Aunque se puede hacer, no es una buena práctica. Ahora bien, tenemos también las anotaciones de lógica de negocio, que es la anotación service. Entonces, en estos métodos que van a ir en esta clase, van a ir todas las implementaciones de la capa de negocio de nuestra aplicación. Y como te dije anteriormente, tenemos también la anotación repository, que normalmente se utiliza en interfaces. Acá la tenemos en una clase, pero con esta anotación, pues lo que vamos a hacer es la implementación de persistencia de datos. Si nosotros tenemos una configuración a nivel de base de datos con MongoDB, con MySQL, con Postgres o cualquier gestor de base de datos, debemos utilizar esta anotación como buena práctica. Acá tenemos un ejemplo de inyección de dependencias con las anotaciones. Entonces, nosotros tenemos una anotación service, una clase database account service donde implementamos un account service, es decir, esta clase va a funcionar como dependencia de otra clase. Y a su vez, esta clase tiene una dependencia que se llama risk assessor. Esta dependencia se está inyectando por medio del constructor con el AutoWire y más abajo tenemos un método que se llama myServiceFunction y en ese service function pues simplemente estamos llamando a la implementación de esa dependencia que tenemos ahí. Recuerda, cuando la anotamos con la anotación o con el estereotipo service, estamos indicando que esta clase va a ser una dependencia de otro objeto u otra clase en el futuro. Acá no estamos viéndolo, pero sí estamos reflejando una dependencia que se llama Risk Assessor. Entonces, básicamente es muy importante que tengas claro esto para poder implementarlo en futuras prácticas dentro del curso. En esta clase aprendiste acerca de los estereotipos o anotaciones principales dentro del proyecto de Spring Boot.
Aprendiste que estas anotaciones se pueden utilizar en cualquier clase, sin embargo, estos son malas prácticas a nivel de código fuente. En la siguiente clase aprenderás a crear tu propio proyecto con Spring Boot con estas anotaciones, bajo una arquitectura de estas anotaciones. Te veo en la siguiente clase.